Acá puedo leer, así que lo voy a poner acá. Lástima que no lo puedo traer a la plataforma y si lo quiero mostrar se me desaparece. Así que lo tengo en otra máquina abierto. Lo tengo que leer así de costado. Horrible, pero bueno. Parece que sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acá los leo. Acá los leo. Acá los leo, Dami, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Sí, Matías, ¿todo bien? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bueno, se va sumando gente. Alejandra, ¿cómo va? ¿Todo bien? Daniela. Bueno, esos son todos del grupo. El grupito de la lucha contra la sociedad moderna, le decimos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está yendo eso? Bueno, mañana ya último día de la semana. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Están sumando desde, bueno, este chat desde la otra plataforma. Bueno, me alegro que esté todo bien. Gaby, ¿cómo va? Bueno, bastantes son del otro lado. En Twitch no son muchos. O sea, en Twitch están viendo, pero me están hablando de la otra plataforma. Ok, sí, porque hay que hacerse el user para interactuar. Está bien, no pasa nada. No hay problema, o sea, lo pueden seguir viendo desde de donde lo estén viendo, o sea, desde la tablet, desde el celu, desde la tele, donde sea. Y sí, háblenme por acá, por el otro chat que yo los leo, lo tengo abierto en otro lado. No lo puedo mostrar porque no me deja tener acá la multiplataforma, o sea, en dos lados al mismo tiempo. Y tengo miedo que me baneen el directo. Así que por las dudas no voy a tocar nada. Yo creo que la música está está a buen nivel. No sé si el micrófono se escucha bien. Pero nada. Dami, sí. Claro, exactamente, sí. Sí, Dami, lo que quiero hacer acá es más o menos explicar por qué el cambio tan rotundo de perspectiva de lo que veníamos hablando a lo que quiero realmente implementar, porque eso fue como a modo introductorio. Esto la verdad que lo quería empezar a compartir porque me parece algo importante, ¿sí? Darle un poco también un poco de trasfondo a todo el tema de la ansiedad y todo lo que ya hablamos en su momento. Creo que ya quedó bastante claro, pero también encontrarle el porqué, ¿no? En mi caso, en muchos casos que por ahí coincidimos y por ahí no. Pero yo creo que es importante destacar que cuando me empecé a sentir mal. En realidad no a sentirme mal, sino que vamos a ponerle vamos a ponerle un clip y vamos a ponerle al costado. No es sentirse mal, sino que desde que tengo uso de razón y soy chico, voy a empezar por un poco por el principio, para no hacerlo tan largo, pero cuando yo era más chico, ¿no? Y uno empieza a ver cómo se comporta el mundo, vamos a decirle moderno, o uno empieza a tener un poco de lógica o un poco de razón de ver cómo se maneja, ¿no? Todo. Nada, vas al colegio, ¿no? Empezás en el jardín, obviamente, que es puro juego, ¿no? Empieza ahí un poco el aprendizaje lento. Pero después empieza el colegio, la primaria, ¿no? Donde uno empieza a ver un poco más, ¿no? A meterte un poco más de contenido. Y donde empezás a usar un poco más la lógica, la razón, etc. Yo creo que podemos encontrar el chiste dentro de todo, ¿no? Porque siempre fue un chico que me acuerdo que es del por qué. Todo lo que me explicaban yo preguntaba por qué. O sea, o lo que me contaban era por qué, ¿no? O sea, básicamente es, no sé, el sol sale por el este y por qué, ¿no? Y viste que los nenes tienen esa etapa, o vieron que los chicos tienen esa etapa, donde preguntan el por qué, ¿no? Y los padres usualmente, ¿y por qué sí? Y te inventan una zaraza o
o tratan de explicarte dentro de todo lo que saben. Eh, pero bueno, siempre fui una persona de querer saber, creo que desde chico, de querer saber más de cómo son las cosas y cómo funciona lo que me rodea. Creo que no por nada, cuando creo que toqué la primer computadora de mi vida, a la semana la desarmé y la descajeté. O sea, quería ver qué es lo que pasaba. Igual que las consolas, ¿no? Los jueguitos, las videocaseteras, los DVD. Bueno, incontables veces he desarmado cantidad de cosas que la verdad que hasta yo creo que me cagaría bien a trompadas si fuera, perdón el vocabulario, pero si fuera, si agarraría un chico, ¿no? Pero bueno, es la curiosidad, uno quiere saber cómo funcionan las cosas. Y así me pasó de chico. ¿Por qué por qué lo ato a la ansiedad y a, a esto que le quiero dar este nombre, del el despertar? Porque yo creo que siempre, y esto me ha pasado, ahora voy a tratar de poner de fondo, pero creo que si pongo una pantalla parcial, lo van a poder ver mejor. Bueno, no hay mucho que explicarte. Creo que todo el mundo sabe. No pongo el sonido, perdón, pero porque si no me van a bajar el canal. Pero no hace falta que explique qué película es, pero lo voy a decir. Esta es la película de Matrix, ¿sí? De Matrix, o la Matrix, o Matrix, como depende en qué idioma o en dónde la hayan visto. ¿Por qué pongo esta película? Esta película salió en el 99, yo tenía 93 y bueno, tenía 6 7 años. Si bien no la vi cuando tenía 6 7 años, pero me acuerdo patente de chico. Ya vivíamos, bueno, en la casa donde nació mi hermana más chica. Y me acuerdo que mi familia la había conseguido en VHS. Para los que no saben, o para los que por ahí no saben, bueno, sí, creo que todos, la edad creo que más o menos, creo que hay un par de chicos más chicos que nosotros. Un VHS era el cassette, el famoso cassette. Y recuerdo que mis viejos la habían conseguido y era la película del momento, ¿no? Si bien salió en el 99, yo creo que la vi un poquito más. Creo que yo tenía entre 7 y 8 años, creo, o 9. Un poquito después la vimos, pero fue un boom la película, ¿no? Básicamente es una película donde desafía desafía no, sino que nos introduce en la ficción de que nada, de que todo puede ser una ¿cómo explicarlo? Todo está manejado, ¿no? Digamos, eso es un sistema virtual que nos maneja y estamos todos enchufados ahí. Perdón que aquí eso rápido, quería ver, porque no tengo el WhatsApp a mano. Entonces, cuando yo vi esta película de chico, la verdad que creo que la escena que más me influyó, o sea, la escena que más me tocó de cerca, fue cuando a Neo le dan a elegir las pastillas, ¿no? Y él elige la píldora roja, por supuesto. Que básicamente es la decisión, ¿no? Es el querer saber realmente, porque ya él sabía que había algo que estaba mal. Y ahí creo que me identifiqué, ahora que soy más grande, ¿no? Me acuerdo de todas estas sensaciones que fui juntando con el tiempo. Sí, Mati. Exacto, sí. Claro, uno cuando es más grande, ¿no? Va como reconociendo qué es lo que le pasó, porque obviamente en ese momento, 9 años, que voy a poder reconocer o en tratar de entender la película, porque yo realmente con 9, 10 años no la entendí mucho, y creo que todos captamos lo que más nos interesa cuando somos chicos, que son los tiros, la acción, las piñas, las peleas, etcétera. Los efectos especiales, bueno, nada, el poder
hacer cosas increíbles, ¿no? Volar, bueno. Nada, yo creo que eso es lo que uno le presta atención y cuando somos más grandes podemos ir entendiendo. Pero lo que voy es que esa película me impactó tanto, ¿no? Aparte yo ya interactuaba, ¿no? 9, 10 años ya jugábamos a los jueguitos y lo tomamos como eso, de decir, wow, claramente él estaba conectado a un jueguito, ¿no? Ese fue mi pensamiento, ¿no? Ese fue mi lógica en ese momento. Y yo creo que después de esa película, esa no fue solamente esta película, sino que ya después lo que me enseñaban en el colegio, cosas que para mí ya no le encontraba como sentidos, digamos, qué sé yo, cosas lógicas como 2 más 2 es 4, perfecto, pero no sé, ya a mí me llamaba la atención el tema de la evolución, cuando no te empiezan a explicar de dónde veníamos y bueno, y uno que puede observar, ¿no? Cómo funcionan las cosas, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, la lluvia, el arco iris. Y creo que en algún punto el colegio o la secundaria empezó a tomarme como de molesto, ¿no? Porque yo preguntaba todo por qué. Tenía este chip, o lo tengo todavía, de cuestionar. Digamos, no me quedo con lo que me muestran, sino que trato de buscarle por qué. O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué te dicen que esto es así y se terminó? O sea, no. Tiene que haber algo más. Entonces, creo que ahí empieza mi cuestionamiento hacia todo. No solamente con Matrix, sino que esta también es una gran película que creo que no... Hola, ¿qué hace el Stat? ¿Todo bien? Hola, Sofía Prima, ¿todo bien? Sí, tal cual, Gaby. Sí. Matrix, Terminator. Bueno, Terminator es una película mucho más vieja, ¿sí? De James Cameron. Creo que es del 80 y pico, si no me equivoco. Creo que esta película también, cuando yo la vi, ¿no? Después de... Estaba tratando de ver a ver si se veía de qué año es, pero creo que no se ve. Es una película que cuando la vi también, o sea, te está mostrando básicamente el futuro, ¿no? El futuro incierto. Te explica la película que nada, la inteligencia artificial y un montón de cosas, ¿no? Que se apoderan de todos y lo toman al humano como una amenaza. Esta película también me impactó muchísimo de chico. Y se fue sumando, ¿no? Todo se va sumando al famoso despertar. No solamente estas dos, sino que creo que la que más me hizo ruido, no me hizo ruido, sino que fue un golpe fuerte, es esta misma. The Truman Show fue una película que realmente me impactó en todo sentido. The Truman Show es una película que desde el minuto 0 empieza y ya te atrapa porque te está mostrando que es la vida, retratan la vida de una persona desde que nace hasta que la idea es hasta que se muere dentro. Perdón, acabo de ver spoilers, pero así que si no vieron la película, yo les recomiendo que nada, que no la vean. O sea, que no me escuchen o que vayan a verla y después vean el directo en otro lado, cuando lo suba a YouTube. La película trata justamente de esto, ¿no? Es una persona que es un reality de una persona que nace hasta la que se muere, básicamente la idea. Y todo lo que él vive en este mundo es ficticio. Las personas a su alrededor son actores. La madre y el padre se les paga por actuar, porque él en realidad es un adoptado, es una persona que
lo adoptaron. O sea, no es el madre y la padre, el papá y la mamá que hacen del papel no son los padres realmente, sino que son X. La esposa es un actor, es una actriz, todos son actores. Todo lo que le pasa alrededor está actuado. Solo para tenerlo en la jaulita y que la gente se entretenga con este reality. Y acá tenemos un montón de figuras y un montón de nombres, ¿no? Porque, bueno, Truman, ¿no? The Truman Show, el show de Truman. Truman es es un anagrama o una analogía de viene de True Man, de True Man, el hombre verdadero. Él es el único verdadero en este mundo ficticio. El resto son todos actores. El resto no existe, todo es falacia. Lo encierran en este estudio de televisión gigantesco con forma de domo, donde el sol, la luna, el océano, la lluvia, el clima, las cosas que le pasan, está todo guionado. Se lo presentan como si fuera el mundo real y lo controla una persona que es el director de este show, que se llama Christoph. Obviamente es básicamente la alusión a Cristo, ¿no? A Dios. Que la oficina de él está en la luna, ¿no? Esta persona, justo la que está acá mostrando en el medio. Christoph es el que maneja el mundo de Truman. Me está dando piel de gallina porque me acuerdo, pero yo creo que esta película fue uno de los grandes booms para mí. Me pegó muy de lleno. Y yo era chico, porque la película no sé en qué año exactamente salió, pero me pegó tanto la película que no es que empecé a cuestionarme, decir, che, si estaremos viviendo un show, ¿no? O mi vida es un show de Truman, o el show de Manuel. No fue tan así, porque bueno, no lo sentí tan así, pero sí fue un clic como para decir, ok, creo que no todo es lo como me lo muestra. Porque algo dentro mío ya, y después hablándolo con muchas personas que pasaron lo mismo, acá tenemos un montón de gente, lástima no los puedo hacer en el chat, pero que han pasado esta sensación de decir, acá hay algo que está mal. Y esa ansiedad, ese pozo en el que caímos, porque acá todos coincidimos, creo que la gran mayoría coincide conmigo. Sí, Ale. Sí, Ale, sí, tal cual. El pozo que todos deberíamos caer en algún momento. Que, perdón, no es que deberíamos caer, sino que no nos haría mal caer en ese pozo. Cuando yo salí, perdón, cuando yo caí en ese pozo, ya tenía un poco de información. Información quiero decir de ir a buscarla por mis propios medios, no de quedarme con lo que me enseñaron en el colegio, no de quedarme con las noticias de la tele, no de quedarme con lo que te enseñan en la universidad, no de quedarme con lo que te muestran en internet y decir esto es así, se terminó. No de quedarme con la historia que escriben los que ganan, sino siempre ver los dos lados. Y a medida que voy leyendo y me voy informando, la realidad de las cosas me fue pegando cada vez más duro. Y ahí es donde caigo en este pozo de decir qué carajo es lo que me pasa. Y es donde uno, ¿no? En ese momento lo único que querés es sentirte bien, porque la ansiedad, los ataques de ansiedad, el encerrarse 3 meses y no hablar una palabra, todo eso es horrible. No se lo deseo a nadie. Pero yo creo que por ahí vino mi gran pozo por el despertar. Porque me di cuenta y que todo lo que nos rodea, todo lo que nos dicen, nos muestran, nos imponen, ¿no? No sé si tengo el 100% de las cosas
o que tengo razón en todo. Pero creo que desde el momento que empezás a despertar, o que yo desperté, y creo que hoy estoy en el momento justo, y no sé por qué, pero no es casualidad, que justo este año donde cumplo 33, ¿no? El número mágico. Bueno, también es el número de Cristo y un montón de otras cosas, pero el 33 es un número que hasta en las logias se maneja como el nivel más alto. No es que estoy en un nivel alto de sabiduría, ojo, no quiero decir eso, y tampoco crean que me siento que sé mucho más que cualquiera. Todos los días aprendo algo nuevo, pero el despertar fue tan grande que cuando salí del pozo, y hoy estoy mucho más despierto que nunca, la verdad, te das cuenta que ya no puedes tener la misma cantidad de gente al lado tuyo. No solo eso, sino que no puedes tener la misma, no, perdón, la misma calidad de gente. No calidad en el sentido de que son todos basura, pero, por ejemplo, vamos a lo más fácil, amigos y compañeros o lo que sea del colegio, por ejemplo, o de lados donde vos te sentís como un... Yo me he llegado a sentir un raro porque decir, ¿por qué no puedo acoplarme? Y me he forzado a diferentes situaciones cuando en realidad no quería. Pero bueno, uno para intentar encajar en la sociedad moderna, ¿no? Hace lo que no quiere hacer y hace de un personaje que no es. Por eso siempre digo, no hagas del personaje que no sos, sino que actúa en la película que te corresponde y seguí tu guión, pero seguí tu instinto. No seas alguien que no sos y no sé cómo sos. Mostrate. Listo. Sos así, se terminó. Al que le gusta bien y al que no, también. Y a lo que iba es... ya te das cuenta que ya nada... Como hablábamos justo acá que está... no sé si sigue estando, pero Juan, mi amigo... es la misma sensación. Sentir un vacío porque sabes que hay algo que está mal. No es que hay algo que está mal, sino hay algo que no me están contando. Hay algo que no es como es, como me lo demuestran todos los días. Hay algo más. Y ese es el gran despertar, ¿no? Darse cuenta que no es lo que te muestran y se terminó, sino que hay mucho más de fondo. Por eso los símbolos que puse, ¿no? La píldora roja de Matrix, del despertar, elegir la píldora roja y tomarla para abrir los ojos, sacarse la venda, comer de la manzana prohibida, del árbol de la sabiduría, ¿no? Del conocimiento, como Adán y Eva, para recibir ese conocimiento, no para quedarnos con lo básico y punto. Y el cuerpo astral, porque acá hay mucho más de solamente lo físico. Porque ¿qué pasa? Nos enseñan a aferrarnos a lo físico, a lo material, y no estamos viendo que hay mucho más que eso. No es solamente todo lo material y lo físico para que cuando nos llegue la hora, ¿no? de pasar al otro plano, no quiero decir palabras que por ahí me baneen el canal, no volver acá al plano físico, sino que trascender. Justamente trascender hay una película que se llama Transcendence de Johnny Depp, que se las recomiendo, pero habla de otro tema. Pero la idea es trascender con información, tener información de que no hay que tenerle miedo a la muerte. Eso es otra cosa que a mí me pasaba, que coincidimos también con Juan el otro día y con mucha gente que está acá. Creo que Dami, Mati, lo hablamos también en algunos momentos que hemos cruzado mensajes. Bueno, Ale, Gaby también. Qué sé yo, a mí me costó mucho, o me costaba, o me cuesta en realidad, como que no le tengo, o sea, llegó un momento de chico que he ido a velorios y etcétera, y no he llorado. No me nace llorar. Pero no porque no esté triste porque alguien se fue,
sino que hoy me doy cuenta que no es que yo estaba mal, porque me he llegado a cuestionar de decir, ¡buah, loco! Soy un tremendo HDP, soy un insensible. Y... Hola, primita, ¿todo bien? Y no, no es eso. Y hoy hoy lo puedo decir con total tranquilidad. No es que sea un HDP, sino que hoy entendí que no le tengo miedo a la muerte. Y la muerte, como dice la momia, en la momia regresa, la momia justamente, cuando se está... perdón, en la momia uno él dice, la muerte es un paso más. Eh, o como dice la famosa frase del Uroboros, para, para trascender, o sea, para volver a nacer con toda esta información que estoy obteniendo ahora o que estamos obteniendo ahora, hay que morir para volver a nacer. ¿Se entiende? Es un círculo. El infinito, o sea, esto es así. Eh, para, para nacer con toda esta información o no volver acá, hay que morir. Y obviamente nos toca en el plano físico. Por eso es adherirse a todo lo material, a lo físico, ¿no? Trabajar, bueno, nos hacen trabajar por el dinero, que es, lo lograron, ¿no? Mantenernos, esa es nuestra píldora azul, no la roja para despertar, sino que el azul para seguir dormidos es el dinero. No solamente dinero físico, sino que hoy tenemos el virtual y un montón de otras cosas. Pero esa es nuestra píldora azul que lograron poner porque lo lograron, básicamente, ¿no? Porque si no sería mucho más fácil no estar dependiente de tener que generar eso para vivir hoy en día. Porque lamentablemente, por más que yo sepa todo lo que sé, no es que digo, bueno, listo, se terminó y fue, y que sea lo que los dioses quieran, sino que tengo que bajar al plano material y para, lamentablemente para vivir, ahora nos toca vivir en el plano material, en este plano físico que nos toca y generar esto, ¿no? La píldora azul. Que lamentablemente, bueno, todos la tenemos que tomar en algún momento, pero lo bueno es que sepamos que no todo es como nos cuentan. Que hay no, yo no sé si habrá. Eso hay que verlo después, ¿no? Cuando trascendamos. Pero acá empiezan un montón de teorías, ¿no? O un montón. Obviamente son teorías porque no están comprobadas, pero podemos empezar a nombrar muchísimas. Pero el tema de la Matrix y la simulación está cada vez más a flor de piel. Eh, no estoy diciendo justamente que sea como Matrix, pero la teoría de la simulación es algo muy probable porque hablan de, ¿no? de cómo se puede cuantificar todo. A lo que voy es que pareciera que es todo muy perfecto, todos números, ¿no? Todo matemática y se puede probar. Eh, y después que obviamente el despertar lleva a cuestionarse un montón de cosas. Y eso es lo que me pasó a mí. Por eso volviendo al tema de lo principal que era el ataque de ansiedad y el pozo, es porque yo sabía que, o sea, no sabía, sino que algo me intuía que hay algo que estaba mal. Una de las cosas que recuerdo que, más allá de las películas que vi y de Lost, que es una serie que también me chocó bastante, porque yo no me quedaba solamente con que, se chocaron y cayeron en una isla y se terminó, sino que yo le busqué un poco la vuelta a la serie, o sea, habla de muchas cosas, tiene muchas cosas espirituales, filosóficas, de alquimia. Hay muchas cosas ahí que para leer y para adentrarse. No es solamente ver la serie, punto. Pero lo que pasa es que, bueno, cada uno lo disfruta a su manera. Yo, la verdad que Lost fue una serie que me volvió loco y, y a partir de ahí, ¿no? Me interesé mucho en la filosofía y en todo el tema este, ¿no? De qué pasa después de la muerte, porque lo toca muy de lleno. Y,
Eh, yo creo que más allá de las películas y las series, recuerdo muy, muy patente, la verdad que eh, en el colegio el tema de, bueno, cuando nos enseñaron lo de los dinosaurios, claramente ahí mi cabeza fue como, está bien, vos me decís que está bien, es esto, pero ¿cómo saben que el bicho tenía las características que te dicen? Después sale Jurassic Park y, listo, me lo simplificaron todo. Porque te muestran, no, porque el bicho tenía escamas de tal color y hacía tal ruido y comía esto y comía el otro. Y todo lo pudimos sacar porque encontramos un hueso o dos o tres. Y yo dije, pero ¿cómo saben eso? O sea, no me... Al día de hoy, ¿no? Porque hoy claramente sé a ver, no sé, sino que claramente... no voy a decir si es verdad o mentira, pero claramente algún chasco nos metieron porque ¿cómo haces para representar algo que jamás viste? Eh, que hayan encontrado un mosquito más grande de lo normal, eh, envuelto en ámbar, petrificado de un árbol, perfecto. Bueno, lo encontraron, está bárbaro, genial. Pero de estos bichos no encontraron nada congelado, petrificado. O sea, a lo sumo el mamut congelado, bárbaro. Pero claramente es familiar del elefante y listo. Se terminó. O el tigre diente de sable, como la era de hielo, y es un felino, bárbaro. De la familia de los felinos. Pero estos bichos, ahora, o sea, dijeron que la gallina, perdón, me da risa, la gallina es digamos, es el pariente más cercano al Tiranosaurio Rex. O sea, es la evolución del Tiranosaurio Rex. Y eso está y lo pueden buscar. Porque cuando salió yo, la verdad que no me salió más que reírme. Porque, ¿cómo? No, un bicho de no sé cuántos metros eran, 10 metros medía el bicho ese. Que haya evolucionado una gallina, ¿qué pasó? Le erraron ahí. O sea, como que, ¿qué pasó, amigo? La evolución te salió para atrás. Entonces, ya con eso de los dinosaurios yo al colegio claramente creo que a los maestros los incomodaba porque les preguntaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, dale. ¿Y cómo fue? ¿Y dónde encontraron esto? ¿Y cómo? ¿Y quién sabe? Bueno, yo creo que no me han rajado del colegio de pedo, pero eso fue una. Y cuando empecé a tener historia, fue el gran cuestionamiento de mi vida. Historia abrazado con geografía, ¿no? La historia del mundo y la geografía del planeta, ¿no? Del planeta. Los países, los continentes, ¿no? Que hay más allá, que hay acá, o sea, quién descubre, quién no, los mapas. Y recuerdo que cuando nos enseñaron más de la historia de España, ¿no? Y de famoso Cristóbal Colón y toda la gente que descubrió América, yo ya en ese momento contaba con mapas, como por ejemplo el de... se me fue el nombre, mientras les hablo lo voy a buscar. Contaba con mapas muy viejos, ¿sí? Donde no me cerraba del todo la historia que me estaban contando. Urbano Monte es el mapa, acá lo tengo. Este mapa es de 1585. Lo tengo en Ultra HD, que en algún momento voy a hacer una gigantografía y me lo voy a pegar lo voy a colgar. Es un mapa que a mí me deslumbró porque está detallado, ¿no? Más allá de que tiene algunas cosas mitológicas y bueno, que no sabemos hoy en día si... Bueno, sí, yo lo sé, pero nada, eso se lo dejo a ustedes. Esto va a ser para otro video, pues un poco extenso. Pero este mapa de 1585 está mostrando absolutamente todo. No solamente todo lo que voy es que mostraba parte de la Antártida. No parte, perdón, toda la Antártida. Europa, Asia, Oceanía, África, América del Sur, América Central, América del Norte, Groenlandia, el Ártico,
el polo norte, ¿no? El Ártico norte del planeta. Eh, y estamos hablando de 1585. Es un mapa que está en todos lados, si lo quieren buscar. Monte Urbano 1585 es el mapa. No solo ese mapa, hay miles de mapas, mapas de vikingos, detallando América del Sur, ¿no? La Argentina, básicamente la Patagonia, parte de la Antártida. Miles de mapas mucho antes de Cristóbal Colón. Y claro, cuando a mí me cuentan, ¿no? Y a detalle lo de Cristóbal Colón y las invasiones, ¿no? De los españoles a América, de los ingleses a Estados Unidos, donde ahí podemos hablar tranquilamente de por qué, ¿no? La invasión esa y los Pieles Rojas y un montón de otras tribus que supuestamente eran todos violentos y asesinos. Y otras tribus que, bueno, acá cuando los españoles van a buscar, ¿no? Y encuentran las ruinas de los mayas, se dan cuenta que no hay nadie. Ya no estaban los mayas. Parecía que se habían esfumado, que los chabones ya sabían. Y eso está documentado en los diarios de los conquistadores. Que después va a ser para otro video. Entonces veo esto, ¿no? Veo el tema de, bueno, de la evolución, vamos a decirlo. El eslabón perdido y no me concuerda con los esqueletos de los humanos gigantes que encontraron. Que lo más triste para todos es que no son falsificados. Están los documentos para revisar si quieren. Que también lo voy a hacer para otro video, me parece. Pero todo esto va sumando y me fue sumando a mi famoso pozo, ¿no? A la famosa ansiedad. Y un día, recuerdo en el secundario, nos tocó dar un trabajo práctico extenso. Sí, perdón. Nico. ¿Cómo andás, Nico? Pregúntame. Sí, Monte Urbano 1585 es el mapa. Puedes buscarlo en Ultra HD o en el tamaño más grande, lo vas a encontrar. Nos toca dar un trabajo práctico muy extenso, me acuerdo. Que la idea no era que sea un trabajo práctico sencillo, sino que la idea era que sea un trabajo práctico un poquito más extenso, ¿no? Vamos a hacer una cosa, voy a poner acá para que no sea todo tan monótono. El trabajo práctico constaba de elegir una logia, una secta o lo que sea, o algo, ¿no? Algo que nos interese. Y recuerdo yo que en ese momento, como siempre vicio, estaba jugando un juego que se llama Assassin's Creed, que es el credo de los asesinos. Es un juego que trata justamente de la tribu Hashishim, que es una tribu que existió, que tenía tratos con los templarios, con la orden del temple. Entonces se me ocurre hacer un trabajo práctico de los templarios. Recuerdo que le puse muchísimas ganas, imagínense que me saqué un super 10 y yo nunca fui un chico 10. Pero bueno, en temas de historia, filosofía y esas cuestiones me gustaba. Y recuerdo empezar a hacer el trabajo, esto era en grupo. Creo que el único que le puso unas ganas tremendas fui yo. Y a medida que iba haciendo el trabajo práctico, obviamente saqué, en ese momento era más pendejo y sacaba la info de lo que teníamos a mano, que era Wikipedia, algunos videos de YouTube, alguna cosa por ahí, ¿no? Hasta que, no sé por qué, y esto creo que fue obra de los dioses, porque me encontré con una historia, en realidad no una historia, sino que se decía el resumen, y ese video después lo boletearon, porque nunca más lo encontré. En ese momento YouTube no estaba tan controlado como ahora. Y encontré un video donde hablaba de la historia, la verdadera historia de los templarios.
¿Por qué verdadera? Porque te cuenta desde de dónde descienden, ¿no? ¿Por qué tuvieron tanto poder y por qué se les decía que era, bueno, obviamente eran los guardianes de Jerusalén. Hay una película muy buena que si la quieren ver después es la de las Cruzadas con Orlando Bloom, que trata del King Baldwin, ¿no? Del, del rey Baldwin, ¿sí? Que es el que hace el trato con Sarraceno, ¿sí? Con los sarracenos, perdón. Eh, Nada, te muestra, ¿no? La lucha de las cruzadas. Las cruzadas están los templarios. Y es loco porque tenés los soldados que llaman, que le hacen, o sea, soldados templarios que juran con la vida cuidar Jerusalén y le hacen caso al rey Baldwin, ¿no? Dan la vida por su rey. Y después tenés la Orden del Temple, que son los asesinos, ¿no? Los que quieren guerra, digamos. Que son los que provocan toda la guerra y se desata el caos y por eso después los sarracenos se terminan quedando con Jerusalén de vuelta y lo pueden ver. Es muy buena película, se las recomiendo para que la vean. Orlando Bloom, Liam Neeson, Andrew Norton. Muy buena película, después si quieren se las paso. Pero bueno, cuando empiezo a estudiar, a leer cada vez más y más y más. Bueno, y los rituales que tenían los templarios, que no es no es ningún secreto, no es ningún secreto de estado, está en todos lados, ¿no? Ellos adoraban a Baphomet. A ver, ellos de la Orden del Temple, que respondían al templo del rey Salomón, que es el templo que quieren volver a levantar ahora en Jerusalén. Por eso está la guerra actual, ¿no? Pero eso será para otro video. Tiene toda una explicación. Y claro, yo empiezo a leer eso, pero decido quedármelo para mí y no lo quise dar en el trabajo práctico. Pero sí recuerdo muy bien que una vez que di el trabajo y nos felicitaron y me saqué el 10, qué sé yo, mi profesor de historia en ese momento me saca a un costado y me dice: seguí por ahí porque le estás dando la tecla. Y yo no entendía en ese momento. Y yo le dije, pero no entiendo, le digo, ¿qué tengo que seguir? Yo a todo esto me estoy haciendo el tonto, ¿no? Porque sabía lo que había leído. Me dijo, seguí indagando por los templarios porque te vas a encontrar con otra realidad. No solamente de los templarios, me dijo, sino estamos hablando de la historia mundial. Y me quedé con eso. Y a partir de ahí recuerdo que cada vez me empecé a meter más y más. Y bueno, llegó un momento que me tocó el famoso pozo que le digo yo, que fue el gran ataque de ansiedad de mi vida y no entendía qué era lo que pasaba y por qué me sentía así. Y hoy entiendo que yo creo que fue mi despertar, fue el chocarme con toda una realidad totalmente, no voy a decir ficticia porque, a ver, no estoy diciendo que lo que vivamos es una mentira, pero sí que lo que me ponen o nos ponen delante de los ojos, que está manipulado y está controlado seguramente. No voy a especificar qué cosas porque nada, hoy en día está muy complicado hablar en estos ámbitos, pero nada, encontrarse con todo esto y que todo esto me haya ayudado a despertarme y darme cuenta de que claramente hay algo más, no sé qué, pero bueno, también recuerdo haber dado un trabajo práctico de la Antártida para geografía y también me encontré con cosas muy interesantes que decía, ¿por qué la Antártida está tan cerrada al público y es tan secreto? Está bien, la reserva de agua o el hielo y lo tenemos como monumento histórico y patrimonio de la humanidad porque bueno, pero después
si es todo para fines científicos, ¿por qué hay bases militares? Esa fue una de mis grandes preguntas hacia el profesor o profesora, no me acuerdo ahora. Creo que era profesora. Y me dijo, porque la tienen que cuidar. Esa fue la respuesta. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si ahí solamente van científicos supuestamente a hacer estudios del hielo y de los pingüinos y cómo se comportan los osos polares en extremas temperaturas de frío y los animales y no sé. No, pero bueno, los militares están por las dudas. Y después me surgió otra duda porque fue el Tratado Antártico, no sé si saben, lo conforman varios países, en los cuales, si vos ves la lista de países, tenemos bueno, Argentina, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos, bueno, actualmente a Inglaterra, Alemania, hay un par de países. Y si nos ponemos a ver un poco la historia, esto fue después de la Segunda Guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado Antártico. Qué casualidad, porque ahí suceden muchas cosas en la Antártida. Y ahora, yo digo, hoy están todos peleados, porque bueno, Israel, Estados Unidos, después está Inglaterra, después está Rusia, que está enojado con Estados Unidos odia a China y China los odia. Pero si vamos al Tratado Antártico y la Antártida, ¿qué pasa? Somos todos amigos. O sea, no pasa nada ahí. Y están todas las bases juntas, ¿eh? Porque supuestamente en el mapa del Tratado Antártico las bases están una está pegadito al lado de la otra. Y ahí nos ponemos todos de acuerdo. Lo mismo que las estaciones, las agencias espaciales, donde la estación espacial, la que está dando vuelta supuestamente en el espacio, tenés astronautas de todo el mundo y están todos juntos. Tenés un alemán, tenés un ruso, tenés un chino, tenés un estadounidense, y ahí arriba somos todos amigos. Entonces, ahí me surge la duda de decir, ¿pero qué pasa? O sea, acá hay algo que no me están contando, o acá hay algo que no nos quieren, o sea, que no nos quieren decir claramente. Y bueno, ahí es donde yo exploto y caigo y digo, bueno, acá hay gato encerrado, ¿no? Acá hay gato encerrado. Y eso también, ese trabajo práctico en la Antártida, la verdad que yo hice mal en ese momento porque empecé a hablar de todas estas cosas y claramente la profesora me dijo, bueno, mira, no me interesa, yo quiero saber lo que te pedí en el trabajo. Pero básicamente fue una manera, creo que, de decirme, mira, te estás yendo al pasto, no hables más. No quiero decir que los profesores estén metidos porque, a ver, el material de estudio baja de los ministerios de educación, y el Ministerio de Educación está manejado por el Ministerio de Educación de Nación, y el Ministerio de Educación de Nación está manejado por la UNESCO, que es una pata de la ONU donde se revisa el material para estudiar de todo el mundo. O sea, el material de estudio está controlado, no es que nosotros somos libres de estudiar lo que nosotros queramos, porque, y acá viene la cuestión, cuando yo doy historia, cuando estoy estudiando historia, si bien no tenía el mismo profesor, eso fue antes, yo quise hablar un poquito de, no de la historia, digamos, convencional que todos conocemos, sino que quise agarrar un tema y explayarlo, que es el Holodomor, que bueno, no voy a explicarlo ahora porque es largo, y sería para otro video y nada, tampoco quiero que nos bajen el video, pero el Holodomor básicamente el Holodomor básicamente es un genocidio, hay que decirlo, es un genocidio que pasó en Rusia.
Y de eso no se habla. O sea, está en los libros, pero no te lo cuentan. Después podemos indagar el por qué y por qué no lo cuentan, pero no voy a nombrar a nada ni nada raro por las dudas. Pero ahí fue que me dijeron, no, bueno, no, estas cosas no se pueden contar porque nada, no lo estamos viendo otra cosa. Bueno, listo. Está bien, ahí ya me pareció extraño. Pero no es por una cuestión de ser rebelde y tratar de hacerme ver, sino que es una cuestión de querer saber la verdad. Porque si vamos a hablar de historia, hablemos de toda la historia. A nosotros nos enseñan la historia mundial, básicamente casi que mundial. Pero muchas cosas no te dicen. Entonces nada, este es... creo que lo vamos a dejar hasta 11:30. Faltan 8 minutos. Pero este es como la introducción, ¿no? Por eso se llama el despertar. ¿Por qué me desperté? ¿Por qué esta gran ansiedad? ¿Por qué este pozo? ¿Por qué este vacío que hoy siento todavía? Porque yo sé que algo me falta. O sea, que no que me falta de algo material, porque material la verdad que no me falta nada, repito. Había hablado de lo de la muerte y claramente no estoy aferrado a lo material, ni a lo físico. Yo me quiero ir con información, quiero trascender, no quiero quedarme acá. Eso lo vamos a hablar en otro momento, el por qué el trascender, por qué es importante el trascender. Y nada, si caen en el pozo, esto es un mensaje en general. Hay mucha gente que ya cayó y por suerte por eso habla conmigo. No que digo que yo tenga la razón de todo, pero bueno, más o menos espero que los haya ayudado. Espero. Y espero siga ayudándolos y espero que haya mucha gente que se sume a esto. Esté bueno. Este video igual lo voy a subir ahora a YouTube mañana o pasado. Pero caer en el pozo y darse cuenta que hay algo que está mal, hay algo que no hay algo que está mal, sino que hay algo que es raro. Y no... Yo siempre dije, yo no... O sea, que siempre me sentí bicho de otro pozo. No... Y hoy entiendo que estaba bien. Está bien, está bien acotar tu grupo cercano de amigos. O la gente con la que podés realmente charlar, que es lo que hablábamos con Juan el otro día. O sea, creo que el otro día tuvimos una charla muy extensa y por culpa mía llegó tarde a ver a la novia. Pero a lo que voy es que no con todo se puede hablar, y cuando después vos te sentás en una mesa donde ¿cómo decirlo? Te sentás en una mesa y lo único que escuchás que hablan es no sé, vamos a decirlo en una mesa de hombres. Va, de hombres no, de cualquier cosa, pero se habla de eh, el trabajo, las cosas materiales, la plata. Bueno, la plata es un gran tema que se habla siempre, pero el trabajo, las cosas materiales, los autos, en vez de querer hablar de otras cosas, ¿no? No digo que hablemos de historia y seamos nerdos. Igual a mí me encanta hablar de historia, pero de esto, ¿no? Hay otras cosas para hablar, hay otras cosas para abrir la mente, para abrir el tercer ojo y no quedarnos con esta falacia que es aferrarnos a lo material y tenerle miedo a lo desconocido, porque básicamente el miedo a la muerte es miedo a lo desconocido. No sabemos qué hay del otro lado, pero sí podemos tener información, podemos llevarnos información para que el día que suceda, estar preparados para no volver a lo físico. Porque la idea de todo de este aprendizaje que tenemos hoy en día, y que hay un montón de libros que después también vamos a hacer un video mucho más, o sea, un video no, vamos a hacer un directo hablando de qué es lo que hablan de diferentes religiones, o diferentes libros, o diferentes fuentes de información, o gente que le ha pasado de la típica, como Constantine, otra película que se las recomiendo, que él cae en coma, un paro cardiorrespiratorio por un par de segundos y cuenta lo que ve del otro lado. Yo creo que es importante irnos con información para no volver a lo físico y trascender.
porque esa es la idea, ¿no? Irnos de acá con enseñanzas, no volver para acá. Y a eso es lo que iba. A aferrar, eso que te ponen como aferrarse a lo material. Aferrarse, eso es un bot. No le den pelota. Aferrarse a lo material, al dinero, a lo que puedo tocar, sentir, probar, ver, oler. Y hay mucho más que eso. No es solamente esto. Pero antes hay que despertar y no sentirse incómodo. Porque eso es lo que te va a pasar, es sentirte incómodo. Es más, cuando uno habla de estas cosas y empezás a hablar de la realidad de las cosas, vas a notar que a tu alrededor hay gente que no te va a escuchar y se va a poner a la defensiva. Porque cuando vos hablas de la realidad, hay gente que se va a enojar porque le estás cuestionando su realidad, que es lo que él lo mantiene cómodo y en su burbuja, y seguir tomando la píldora azul. Y está bárbaro, porque hay gente que no está preparada y hay que respetarlo. Yo antes, cuando era más chico, sé que por ahí a veces me ponía intenso y está mal, porque cada uno tiene su tiempo. Y si vos querés seguir viviendo en tu burbuja y seguir tomando la píldora azul y seguir durmiendo en la Matrix, está todo perfecto. No hay nada de malo. Pero tenés que respetar a esa gente. Por eso cuando voy caminando por la calle me da gracia, porque, no sé, yo disfruto las pequeñas cosas. Y el otro día una persona, un vendedor de un local de ropa que me conoce, le mando un saludo muy grande a Palito, me dice: che, loco, siempre te veo, estás sonriendo. Y le dije: sí, ¿por qué voy a estar malo? O sea, ¿por qué voy a estar con cara mala? O sea, hay cosas, creo que hay cosas mucho más importantes por las cuales tener mala cara, o no estar agradecido por poder estar vivo y sentir y ver un montón de cosas que por ahí no lo sentía antes, porque era todo más automático. Por eso digo, lo dije en la introducción, dejar de vivir en automático. Tomar la píldora roja, despertar, comer de la manzana, del fruto prohibido, tener información, y después sigue lo que sería lo astral, que es el otro plano, que eso es mucho más profundo, que se puede ir indagando de a poco. No es que sé todo, porque todos los días, repito, podemos tomar información de muchos lados y vamos a seguir aprendiendo. Así que, haciendo un recap de todo esto, vamos a seguir. Espero que les guste, que les haya gustado. Después lo voy a editar un poquito, o lo voy a subir así entero el directo a YouTube. Estoy pensando en hacer análisis o pequeñas cosas de películas, para que se entiendan, ¿no? Algunas cosas que hablan, que la verdad que a mí me fascina, porque tiran información en las películas, series, libros, juegos. Siempre están tirando información, pero bueno, uno tiene que tener el tiempo también, para escuchar, para sacar información, para investigar. Y yo sé que no todos lo tienen. No es que tenga tiempo de sobra, pero como me gusta, lo voy a hacer. Así que nada, esto va a ser un poco de lo que va a tratar ahora el canal. Y bueno, voy a sumarle otras cosas como lo paranormal y un montón de otras cosas que creo que les va a gustar, porque tengo muchísimas cosas para exponer. Y otra cosa que vamos a tocar, que es algo que me fascina hoy en día, es la inteligencia artificial y el para dónde vamos y los riesgos. Y yo creo que eso también es un buen tema para abordar, porque están pasando muchas cosas con eso y me gustaría darles un poco de insight sobre todo lo que es la inteligencia artificial y lo que está pasando y lo que posiblemente puede pasar. No que esperemos que no, pero bueno, si lo dice el padre de la inteligencia artificial, el padrino, yo creo que no estamos muy lejos, y él tampoco está tan equivocado. Así que bueno, espero que les haya gustado. Me despido de todos
y nada, despierten. Despierten, escuchen y respeten a los que no quieren despertar porque es normal y está perfecto. Pero nosotros que despertamos, y a mí como me dijo una no, un chamán de Córdoba que le mando un abrazo muy grande, que no creo que me esté viendo, pero bueno, se lo mando astralmente. Eh, creo que uno de mis objetivos es venir, haber despertado y eh, dar este mensaje, ¿no? De despierta. Que no es todo lo que nos rodea es físico. Así que les mando un abrazo muy grande y nada.